Economía y deuda. Límites estructurales de la competitividad. La economía estadounidense enfrenta una tensión creciente entre su nivel de endeudamiento público y la pérdida de competitividad industrial frente a China y otros actores globales. El endeudamiento federal ha alcanzado cifras históricas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO 2025, la deuda pública superó el 100% del PIB en 2025 y se proyecta al 118% para 2035, lo que compromete la capacidad del Estado para sostener programas sociales y militares a largo plazo. Este escenario se agrava por el aumento de los costos de financiamiento, ya que la Reserva Federal ha mantenido tasas de interés elevadas para contener la inflación, encareciendo el servicio de la deuda. En paralelo, la competitividad industrial de Estados Unidos se ha visto erosionada por el ascenso de China como potencia manufacturera y tecnológica. Informes del Peterson Institute for International Economics, LARDI, 2025, señalan que la participación de Estados Unidos en la producción global de bienes de alta tecnología ha disminuido, mientras China lidera sectores estratégicos como energías renovables, semiconductores y vehículos eléctricos. Esta pérdida de liderazgo industrial limita la capacidad de Washington para sostener su hegemonía económica y militar, ya que gran parte de la innovación y el equipamiento militar dependen de cadenas de suministro globalizadas. La combinación de deuda creciente y pérdida de competitividad genera un dilema estratégico. Mantener programas sociales y militares exige recursos que se ven cada vez más comprometidos. En este contexto, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 enfatiza la necesidad de asegurar recursos críticos y reforzar la soberanía económica, pero no ofrece soluciones estructurales a la desigualdad interna ni al déficit fiscal. Así, la capacidad de Estados Unidos para sostener su poder global se encuentra condicionada por una economía que enfrenta límites estructurales y por una deuda que amenaza con convertirse en un factor de vulnerabilidad. Migración masiva y tensiones diplomáticas. La migración masiva desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda política y social del país. En los últimos años, el número de personas que intentan cruzar la frontera sur ha alcanzado cifras récord. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en 2023 se registraron más de 2.4 millones de detenciones en la frontera con México, Murphy 2023, una de las cifras más altas de la historia reciente. Este fenómeno es percibido por amplios sectores conservadores como una amenaza directa a la seguridad interna, vinculando la migración con problemas de narcotráfico, crimen organizado y pérdida de control territorial. La presión migratoria genera tensiones diplomáticas entre Washington y los gobiernos latinoamericanos, que son instados a reforzar sus controles fronterizos y aceptar acuerdos de tercer país seguro. México, por ejemplo, ha sido presionado para contener flujos migratorios en su propio territorio, mientras países como Guatemala y Honduras enfrentan demandas para frenar la salida de caravanas. Estas políticas han provocado fricciones, ya que los gobiernos de la región denuncian que se les impone una carga desproporcionada sin atender las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia y el cambio climático. En el plano interno, la migración también alimenta la polarización cultural y política. Para los sectores progresistas, los migrantes representan un aporte a la diversidad y al dinamismo económico. Para los conservadores, en cambio, son vistos como una amenaza a la cohesión nacional y a los valores tradicionales. Esta división se refleja en debates legislativos, en campañas electorales y en la narrativa mediática, donde la migración se convierte en un símbolo de la crisis estadounidense. En suma, la migración masiva desde América Latina y el Caribe no solo es un desafío humanitario, sino también un eje de disputa política y diplomática que profundiza la crisis interna de Estados Unidos. Pérdida de influencia global. Competencia con China y Rusia. En las últimas décadas, Estados Unidos ha visto cómo su liderazgo en el orden internacional se ha ido cuestionando de manera creciente. La competencia con China y Rusia constituye uno de los principales factores que explican esta pérdida de influencia global. China, con su expansión económica, tecnológica y diplomática, ha logrado consolidarse como un actor central en la economía mundial.
Su iniciativa de la Franja y la Ruta, Xiangtao 2025, ha extendido su presencia en Asia, África y América Latina, ofreciendo financiamiento e infraestructura a países que antes dependían de Washington. Además, su liderazgo en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores y las energías renovables ha desplazado a Estados Unidos de posiciones que históricamente controlaba. BBC 2025. Por su parte, Rusia ha reforzado su papel como potencia militar y energética. La guerra en Ucrania y la capacidad de Moscú para desafiar directamente a la OTAN han evidenciado que el poder estadounidense ya no es incuestionable. Rusia ha buscado alianzas con países del sur global y ha intensificado su cooperación con China, generando un bloque alternativo que disputa la hegemonía occidental. Este escenario ha debilitado la capacidad de Estados Unidos para imponer reglas universales y mantener un orden internacional basado en su liderazgo. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 reconoce esta situación y plantea un giro hacia el realismo geopolítico, priorizando la defensa de la soberanía nacional y la competencia estratégica. Sin embargo, este enfoque unilateral corre el riesgo de aislar aún más a Washington, ya que muchos países buscan diversificar sus alianzas y escapar de la dependencia exclusiva de Estados Unidos. En suma, la competencia con China y Rusia no solo cuestiona la hegemonía estadounidense, sino que abre paso a un mundo más multipolar, donde América Latina también se convierte en terreno de disputa y redefinición de alianzas. Coincidencias entre progresistas y conservadores respecto a América Latina y el Caribe. Aunque progresistas y conservadores en Estados Unidos han tenido diferencias en el modo de relacionarse con América Latina y el Caribe, ambos comparten una coincidencia estructural. La región debe permanecer bajo la esfera de influencia de Washington. Los sectores más conservadores, representados en el Partido Republicano, defendieron la doctrina Monroe como un principio de exclusión de potencias europeas y como justificación para intervenciones militares directas, ocupaciones en el Caribe. Apoyo a dictaduras anticomunistas. Los sectores progresistas, representados en el Partido Demócrata, aunque con un discurso más diplomático, también aceptaron la idea de que América Latina era parte del patio trasero estadounidense. Bajo gobiernos demócratas se promovieron programas como la Alianza para el Progreso, que buscaban modernización y reformas sociales, pero siempre dentro de un marco subordinado a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Tanto progresistas como conservadores coincidieron en que la soberanía plena de América Latina debía estar limitada por la primacía estadounidense. Aunque diferían en los métodos, militarismo frente a cooperación condicionada. Coincidieron también en las invasiones e intervenciones militares en una diversidad de países, cuando estos no se alineaban con los intereses geopolíticos de Washington. En la actualidad, la SN 2025, bajo el gobierno de Donald Trump, reafirma un realismo geopolítico que coloca a América Latina como terreno de competencia frente a China y otros actores. Aquí también se observan coincidencias de fondo. Los sectores conservadores enfatizan la necesidad de control estratégico, seguridad fronteriza y rechazo a la ideología de género como parte de la defensa cultural. Los sectores progresistas, aunque critican el lenguaje excluyente, comparten la preocupación por mantener la influencia estadounidense en la región, recursos estratégicos y estabilidad política. Estructuralmente, ambos consideran que América Latina y el Caribe son espacios vitales para la seguridad y la economía de Estados Unidos, y que Washington debe garantizar su predominio, ya sea mediante cooperación diplomática o presión militar y económica. Esta coincidencia de fondo, desde la doctrina Monroe hasta la ESN 2025, revela que América Latina y el Caribe han sido vistos como una zona de influencia inevitable. Las diferencias entre progresistas y conservadores se expresan en los métodos y discursos, pero no en el principio básico de mantener a la región bajo el control estratégico de Washington. Ello está determinado, en última instancia, por la capacidad de coerción y la fuerza que se imponen como factores de dominación. Lo anterior es de enorme importancia para nuestro análisis, puesto que, incluso cuando los discursos cambian, la coincidencia estructural
revela que las luchas de los pueblos latinoamericanos, incluyendo las disidencias sexuales y los sectores subalternizados, siempre se desarrollan en un marco de hegemonía externa compartida por todo el espectro político estadounidense. Como lo hemos señalado antes, el enfoque con el cual el liberalismo aborda los asuntos relacionados con el género y la sexualidad no confronta concretamente las condiciones materiales que dan espacio a la segregación de grupos identitarios con demandas imposibles de resolver dentro del sistema. Solo ofrece estrategias individuales o corporativas que hacen imposible su satisfacción. Los sectores conservadores, en cambio, no critican al liberalismo por su insuficiencia material, sino porque perciben que cualquier avance en derechos sexuales y de género constituye una amenaza a los valores tradicionales y al orden social que buscan preservar. Mientras el liberalismo ofrece soluciones limitadas y más bien formales, políticas de diversidad en empresas, cuotas de representación o programas de inclusión que no transforman las estructuras de clase, etnia o territorio. El conservadurismo rechaza incluso esas medidas parciales porque considera que erosionan la familia patriarcal, la moral religiosa o la cohesión cultural. Si antes la inteligencia y la persuasión eran elementos clave para influir en las decisiones de los países de la región bajo el manto de un supuesto ejercicio democrático, en la actualidad los gobiernos de los Estados Unidos han demostrado que el derecho internacional y la consabida regla del imperio del derecho se han roto y comienza a manifestarse una situación de crisis sistémica de mayor escala, doctrina y estrategia. La misma lógica, distintas letras. La Estrategia de Seguridad Nacional, ESN, de Estados Unidos 2025 y USA Government 2025 es un ejemplo claro de esta dinámica. Aunque se presenta como un documento orientado a la defensa de los intereses vitales de la nación norteamericana, sus efectos trascienden las fronteras y repercuten directamente en América Latina. La insistencia en la seguridad nacional, el rechazo a lo que denominan ideología de género radical y la priorización de la competencia geopolítica frente a China y otros actores globales generan un marco que condiciona las políticas locales en múltiples ámbitos. En particular, legitiman discursos conservadores que buscan frenar avances en derechos sexuales y reproductivos, en educación inclusiva y en reconocimiento de las diversidades. La historia nos muestra que cada vez que Estados Unidos redefine su estrategia global, América Latina se convierte en terreno de aplicación y experimentación. Así ocurrió con las políticas de seguridad nacional durante las dictaduras militares, inspiradas y apoyadas por Washington. Así ocurre hoy con las narrativas que vinculan superioridad militar y valores tradicionales, utilizadas para justificar retrocesos en derechos humanos. Las disidencias sexuales y los sectores subalternizados, mujeres, trabajadores, pueblos indígenas, migrantes, entre otros, se encuentran en la primera línea de impacto de estas transformaciones, porque sus demandas cuestionan directamente los modelos de poder que la ESN busca consolidar. Por ello, resulta imprescindible situar nuestras reflexiones sobre liberación sexual y emancipación social en este horizonte geopolítico. No se trata de sobredimensionar la influencia externa, ni de negar la capacidad de agencia de nuestros movimientos, sino de reconocer que las condiciones de posibilidad de nuestras luchas están profundamente entrelazadas con las estrategias de las potencias hegemónicas. La ESN 2025 no es un documento lejano o abstracto, sino el marco que puede ser utilizado por gobiernos conservadores de la región para legitimar políticas regresivas, recortar financiamiento a programas de diversidad, militarizar territorios en conflicto y reforzar narrativas que presentan la diferencia como amenaza. 4 pilares de la ESN 2025. Estados Unidos atraviesa una crisis múltiple que abarca la polarización política y cultural, el endeudamiento público, la pérdida de competitividad industrial, la migración masiva y el debilitamiento de su influencia global. La Estrategia de Seguridad Nacional, ESN 2025, busca responder a este escenario con un giro hacia el realismo geopolítico y la reafirmación de la hegemonía estadounidense. Sus 4 pilares centrales reflejan una visión que pretende recomponer la cohesión interna y proyectar poder hacia el exterior,
aunque con riesgos de profundizar tensiones tanto dentro como fuera del país. Primer pilar, doctrina Estados Unidos primero. La primera línea de la ESN es la reafirmación de la doctrina Estados Unidos primero, que establece que solo los intereses vitales de la nación guiarán su acción exterior. Esto significa que la política internacional se subordina a la lógica de seguridad nacional y competitividad interna, dejando en segundo plano compromisos multilaterales, cooperación global o agendas de derechos humanos universales. En términos prácticos, esta doctrina implica que Washington priorizará acuerdos bilaterales que refuercen directamente su posición estratégica, en lugar de comprometerse con marcos multilaterales que limiten su autonomía. La cooperación internacional será evaluada en función de beneficios inmediatos para la economía y la seguridad estadounidenses. Y los programas de apoyo en salud, educación o diversidad en América Latina pueden ser recortados al no considerarse vitales para la seguridad nacional. Este enfoque busca atender la crisis interna reforzando la idea de que el Estado debe proteger primero a sus ciudadanos y su economía. Sin embargo, corre el riesgo de aislar a Estados Unidos en un mundo cada vez más interdependiente y multipolar. Al subordinar la cooperación internacional a intereses vitales, programas de apoyo en salud, educación y diversidad sexual en la región pueden ser recortados. Esto debilita redes de financiamiento para organizaciones LGBTIQ locales, que dependen de fondos internacionales para sostener servicios básicos de defensa jurídica, salud y educación, con el riesgo de invisibilizar agendas de derechos humanos universales, dejando a las disidencias sin respaldo externo frente a gobiernos conservadores. Segundo pilar, realismo geopolítico y soberanía. El segundo pilar es el realismo geopolítico, que rompe explícitamente con el globalismo y con el orden internacional basado en reglas. La ESN plantea que la soberanía nacional debe ser el principio rector y que la competencia con potencias como China y Rusia es inevitable. Este enfoque busca asegurar el liderazgo de Estados Unidos en sectores críticos como energía, semiconductores, inteligencia artificial y defensa. Asimismo, implica el control de recursos estratégicos. América Latina aparece como un espacio clave, especialmente por su litio, cobre, agua y biodiversidad, ya que la ESN sugiere que Washington debe garantizar acceso y control sobre estos bienes intensificando presiones extractivistas. Finalmente, supone una ruptura con el orden internacional basado en reglas, cuestionando organismos multilaterales y tratados que limitan la autonomía estadounidense y privilegiando acuerdos bilaterales y acciones unilaterales. Este realismo pretende atender la crisis económica y de competitividad, pero puede generar tensiones diplomáticas y conflictos sociales en países latinoamericanos, donde las comunidades locales resisten proyectos extractivos. La lógica extractivista y de control de recursos suele ir acompañada de represión a movimientos sociales. Comunidades LGBTIQ+, que se articulan con luchas ambientales y territoriales, pueden ser criminalizadas como parte de la resistencia, lo que puede implicar el debilitamiento de alianzas internacionales que han sido clave para visibilizar violencias contra disidencias en países con marcos legales restrictivos. Tercer pilar, militarización y control fronterizo. La tercera línea de acción es la militarización y el control fronterizo, que aborda la migración y el narcotráfico como amenazas directas a la seguridad interna. La estrategia de seguridad nacional propone el refuerzo de la frontera sur con mayor presencia militar y tecnológica, incluyendo drones, biometría y muros físicos o virtuales, la externalización del control migratorio, presionando a los gobiernos latinoamericanos para que contengan los flujos en sus propios territorios mediante acuerdos de tercer país seguro, y la vinculación entre migración y crimen organizado, una estrategia que asocia desplazamiento con narcotráfico y terrorismo, legitimando políticas de represión y criminalización. Este enfoque busca atender la crisis migratoria y la percepción de inseguridad interna, ofreciendo a los sectores conservadores una narrativa de orden y control. Sin embargo, genera tensiones diplomáticas con países de la región y riesgos de violaciones a derechos humanos, al criminalizar comunidades migrantes y justificar medidas represivas.
La criminalización de la migración afecta especialmente a personas LGBTIQ+, que huyen de persecución en Centroamérica y el Caribe. Al reforzar fronteras y externalizar controles, se bloquea el acceso a refugio y asilo por motivos de orientación sexual o identidad de género, quedando expuestas a mayor violencia institucional y a redes de trata, al quedar atrapadas en países donde no se reconocen sus derechos. Cuarto pilar: supremacismo estratégico. El cuarto pilar es el supremacismo estratégico, que establece que Estados Unidos debe estar siempre en primer lugar. Este principio legitima un enfoque unilateral en política exterior, con sanciones, presiones y acciones directas para garantizar la primacía estadounidense. En la práctica, esto significa que Washington se reserva el derecho de actuar sin consenso internacional, priorizando su seguridad y prosperidad, que la estrategia habilita intervenciones militares, económicas o diplomáticas en cualquier país que se perciba como amenaza o competencia, y que el discurso de supremacismo busca reforzar la cohesión interna, presentando a Estados Unidos como líder indiscutible frente a un mundo hostil. Este enfoque pretende atender la crisis de influencia global, reafirmando la hegemonía en el hemisferio. Sin embargo, corre el riesgo de aislar aún más a Washington, al generar resistencia en aliados y abrir espacio para que China y Rusia fortalezcan su presencia en América Latina. Al legitimar intervenciones unilaterales y sanciones, se refuerza un discurso de orden que suele marginar agendas de diversidad. Las disidencias sexuales pueden ser presentadas como amenazas culturales en narrativas conservadoras que buscan cohesión interna, como ya hemos evidenciado en Chile con la llegada del gobierno de José Antonio Kast, implicando el riesgo de retroceso en avances diplomáticos que habían incorporado la agenda LGBTIQ+ en organismos multilaterales, debilitando espacios de incidencia internacional. ¿Puede la ESN superar la crisis? La ESN 2025 busca atender la crisis estadounidense, reforzando soberanía, seguridad y hegemonía. Sin embargo, sus limitaciones son evidentes. Al eliminar políticas woke y reforzar valores tradicionales, profundiza la polarización cultural y excluye a las minorías. La estrategia de seguridad nacional, impulsada por la actual administración de Donald Trump, aunque prioriza competitividad y control de recursos, no aborda la desigualdad interna ni el déficit fiscal que arrastra el país. El peso de la deuda es una carga que en cualquier momento puede poner en riesgo la estabilidad del sistema. Si Estados Unidos no logra recuperar su capacidad productiva industrial, creando valor real y nuevas tecnologías, y no solo especulación financiera, esta carga seguirá creciendo y pondrá en riesgo la estabilidad global. Del mismo modo, el endurecimiento de políticas migratorias puede generar tensiones diplomáticas y violaciones de derechos humanos, como ya hemos visto de manera sistemática en situaciones donde fuerzas policiales y militares persiguen a personas latinas o a cualquiera que lo parezca para detenerlas y deportarlas, afectando incluso la dignidad de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores. El unilateralismo con el cual actúa el gobierno de los Estados Unidos comienza a mostrar señales de agotamiento y a agrietar las confianzas entre sus países aliados, lo que puede aislar a Washington en un mundo multipolar y debilitar su capacidad de liderazgo. Y aunque los sectores conservadores niegan la posibilidad de un sistema internacional multipolar, la ESN solo puede ofrecer estabilidad temporal en el plano geopolítico, pero a costa de mayor polarización interna y tensiones externas. Impactos en América Latina y el Caribe. Para nuestra región, la ESN 2025 implica la intensificación de la presión extractivista en territorios indígenas y campesinos, con riesgo de desplazamiento y pérdida de autonomía. El deterioro de ecosistemas, la escasez y las crisis inflacionarias generarán nuevos desplazamientos migratorios, agudizando los problemas en las fronteras y urbes aledañas. La militarización de fronteras y la criminalización de personas migrantes afectan a las comunidades más vulnerables, agudizan estigmas y xenofobia, y agravan los problemas asociados a la seguridad de las personas. Esta estrategia de seguridad nacional impactará en la región también mediante la reducción de la cooperación en salud, educación y diversidad,
debilitando programas sociales y limitando el acceso a grupos vulnerables o con menores condiciones sociales y económicas. Ya estamos viendo que se están legitimando discursos conservadores que presentan la diversidad sexual y los derechos de las mujeres como ideología externa, y que los discursos intolerantes y de odio intentan ser comprendidos como expresión de la libertad de opinión. Estas dinámicas refuerzan la necesidad de que los movimientos sociales latinoamericanos articulen respuestas regionales y autónomas, conectando luchas feministas, sindicales, indígenas y de disidencias sexuales. La ESN 2025 no es una estrategia integral para superar la crisis estructural de Estados Unidos, porque si bien refuerza la seguridad y la soberanía, ignora las raíces sociales y económicas de la fragmentación interna y la pauperización de amplios sectores de la sociedad. Puede dar estabilidad temporal en el plano geopolítico, pero a costa de mayor polarización interna y tensiones externas, lo que implicaría convertir a la región en terreno de competencia estratégica y control migratorio. Cono Sur: Chile, Argentina y Uruguay. En el Cono Sur, la incidencia de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense se expresa en distintos planos que se entrelazan y configuran un escenario de tensión. Uno de los ámbitos más visibles es el extractivismo, donde la presión sobre recursos estratégicos, el litio en Chile y Argentina, el cobre en Chile, se intensifica bajo la lógica de acelerar proyectos y flexibilizar normativas. Esta dinámica no solo busca garantizar el suministro de minerales críticos para la competencia tecnológica global, sino que también condiciona las normas ambientales y los mecanismos de consulta indígena, debilitando derechos colectivos y generando conflictos territoriales. La urgencia por asegurar estos recursos coloca a las comunidades locales en una posición de vulnerabilidad frente a intereses externos y corporativos. En paralelo, la cooperación en seguridad se profundiza mediante un mayor intercambio policial y militar, acompañado de tecnologías de control fronterizo. La narrativa del orden se instala como justificación para ampliar la presencia de fuerzas de seguridad en territorios, en disputa o en zonas fronterizas, lo que puede derivar en la criminalización de la protesta social. En países con tradición de movilización popular, como Chile y Argentina, este enfoque amenaza con restringir el derecho a la manifestación y con reforzar un clima de vigilancia permanente. El campo educativo y cultural tampoco queda al margen. Las disputas curriculares se centran en la imposición de valores tradicionales, lo que repercute directamente en programas de educación sexual integral, en políticas de memoria histórica y en enfoques de derechos humanos. Este retroceso busca legitimar un modelo conservador que limita la diversidad y la pluralidad en las aulas, afectando especialmente a las disidencias sexuales y a los sectores subalternizados. Los indicadores clave de este proceso son las reformas rápidas en las concesiones de litio y cobre, el aumento de la presencia militar y policial en fronteras y territorios en conflicto, las reformas legales y estructurales en materia laboral, y el congelamiento de programas vinculados a diversidad, salud sexual y memoria. En conjunto, estos elementos configuran un escenario en el que el Cono Sur se convierte en un espacio de disputa estratégica, donde las tensiones entre soberanía popular y hegemonía externa se hacen cada vez más evidentes. Región andina: Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. En la región andina, la incidencia de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense se manifiesta en varios frentes que se entrelazan con las dinámicas internas de cada país. Uno de los aspectos más relevantes es la competencia por recursos críticos. El litio boliviano, la biodiversidad amazónica y el agua de alta montaña se convierten en bienes estratégicos disputados por inversiones extranjeras. Estas inversiones suelen llegar acompañadas de cláusulas de seguridad jurídica, que buscan blindar a las empresas frente a regulaciones ambientales o demandas sociales, lo que genera tensiones con comunidades indígenas y campesinas que reclaman consulta previa y protección de sus territorios. La externalización migratoria es otro eje central. Estados Unidos presiona a los gobiernos andinos para contener los flujos migratorios antes de que lleguen a Centroamérica, imponiendo acuerdos que facilitan deportaciones rápidas y la instalación de centros de detención.
Esta política convierte a los países de tránsito en barreras de contención, trasladando la carga humanitaria y política hacia gobiernos que ya enfrentan fragilidad institucional y conflictos sociales. Las rutas migratorias se militarizan y los derechos de las personas en movilidad quedan subordinados a la lógica de seguridad hemisférica. En paralelo, el crimen organizado es abordado bajo un enfoque de convergencia entre crimen y terrorismo. Esta narrativa justifica la declaración de estados de excepción y la expansión de sistemas de vigilancia e inteligencia. En países como Colombia y Ecuador, donde la violencia vinculada al narcotráfico y a bandas criminales es intensa, este enfoque refuerza la presencia militar y policial, pero también abre la puerta a abusos y restricciones de libertades civiles. Los indicadores de este proceso son la proliferación de acuerdos de tercer país seguro y vuelos de retorno para migrantes, la aprobación de leyes de excepción y la contratación de tecnologías de vigilancia y los conflictos crecientes por licencias ambientales y consulta previa en territorios indígenas. En conjunto, la región andina se convierte en un espacio de disputa estratégica donde las tensiones entre soberanía nacional, derechos colectivos y presiones externas se intensifican, configurando un escenario de alta conflictividad social y política. Amazonía y Brasil. En el caso de Brasil y la Amazonía, la influencia de la estrategia de seguridad nacional estadounidense se traduce en un escenario marcado por tensiones entre la protección climática y la explotación energética y minera. La región, considerada uno de los pulmones del planeta y un reservorio de biodiversidad único, se enfrenta a una presión creciente por garantizar la llamada seguridad de suministro. Esto significa que los proyectos de explotación de hidrocarburos, minerales y energía se justifican no solo en términos económicos, sino también como parte de una narrativa estratégica que vincula el acceso a recursos con la estabilidad hemisférica. En este contexto, los compromisos ambientales y climáticos se ven subordinados a la lógica de seguridad, generando contradicciones entre los discursos de conservación y las prácticas extractivistas. A la par, se observa una expansión de tecnologías de vigilancia ambiental y fronteriza que cumplen funciones duales. Por un lado, se presentan como herramientas de conservación y monitoreo de la deforestación o de la pérdida de biodiversidad. Por otro, se integran con fuerzas de seguridad y sistemas de control territorial, lo que convierte la protección ambiental en un dispositivo de vigilancia política y militar. Esta convergencia refuerza la presencia del Estado en la Amazonía, pero también abre la puerta a la criminalización de comunidades locales y movimientos sociales que cuestionan los proyectos extractivos. Los indicadores clave de este proceso son los anuncios de mega infraestructura y proyectos energéticos acompañados de un discurso de seguridad, la integración de plataformas de monitoreo ambiental con fuerzas armadas y policiales y los cambios en la postura diplomática de Brasil en foros climáticos, condicionados por la necesidad de asegurar recursos estratégicos. En conjunto, la Amazonía se convierte en un espacio donde la tensión entre conservación y seguridad redefinen las políticas públicas, colocando a las comunidades y movimientos socioambientales en el centro de una disputa global por el futuro del territorio. México, el Caribe y Centroamérica. En el Caribe y Centroamérica, incluyendo a México por su frontera norte, la influencia de la ESN estadounidense se expresa con especial fuerza en el ámbito migratorio. La externalización del control migratorio se convierte en un eje central. Los gobiernos de la región son presionados para firmar acuerdos que permitan la retención de personas en tránsito, su deportación rápida y el refuerzo de la seguridad fronteriza. Esta política traslada la carga del control hacia países de origen y tránsito, generando un impacto humanitario significativo y múltiples tensiones en materia de derechos humanos. Los migrantes se enfrentan a un entramado de controles biométricos y vigilancia con drones que convierten el desplazamiento en un recorrido marcado por la criminalización y la precariedad. Los casos de Venezuela y Cuba ilustran con particular crudeza los límites a los que puede llegar esa lógica de presión. En Venezuela, la política estadounidense ha combinado sanciones económicas, bloqueo financiero y acciones de fuerza que afectan directamente a la población civil y erosionan la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro en circunstancias que varios gobiernos y organismos regionales han cuestionado como una violación del derecho internacional, MINRE Chile 2026, constituye un precedente preocupante. Señala que la soberanía de los estados de la región puede quedar subordinada a los intereses estratégicos de Washington cuando estos lo consideran necesario. En Cuba, el bloqueo económico sostenido por más de 6 décadas ha derivado en una situación de emergencia humanitaria agravada en los últimos años por la reducción del suministro energético, con cortes prolongados de electricidad que afectan hospitales, sistemas de agua y producción de alimentos. Cibercuba 2026. Ambos casos son la expresión más descarnada de una doctrina que, bajo distintas administraciones, ha considerado legítimo el uso de la presión máxima cuando los gobiernos de la región no se alinean con los intereses de Washington. Para los movimientos de disidencias sexuales y los sectores subalternizados, esto no es un asunto lejano, puesto que la criminalización de la disidencia política y la precariedad que producen estas políticas recaen siempre primero sobre los cuerpos más vulnerables. En paralelo, se despliega una economía política del nearshoring, en la que Estados Unidos promueve la instalación de cadenas de suministro y zonas francas en la región, bajo la promesa de inversión y empleo. Estos incentivos, sin embargo, están condicionados a alineamientos políticos y estratégicos, y suelen implicar flexibilización de normas laborales y sindicales. Las disputas entre trabajadores y empresas se intensifican, ya que la lógica de competitividad global se impone sobre las garantías sociales, generando un terreno fértil para la conflictividad laboral. Los indicadores clave de este proceso son el aumento de controles fronterizos y tecnologías de vigilancia, la proliferación de zonas francas con regulaciones debilitadas y los incidentes por uso de la fuerza que derivan en litigios ante organismos de derechos humanos. En conjunto, el Caribe y Centroamérica se convierten en espacios donde la seguridad y la economía se entrelazan por la presión de Estados Unidos, configurando un escenario de vulnerabilidad para migrantes, trabajadores y comunidades locales. Escenarios 2026-2030 y señales tempranas. Entre 2026 y 2030 se perfilan distintos escenarios posibles para América Latina y el Caribe en relación con la proyección de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Cada uno de ellos refleja tanto la dinámica de competencia global como las tensiones internas de la región, y puede ser anticipado a través de señales tempranas que conviene observar con atención. El escenario base y más probable se caracteriza por la competencia sostenida entre Estados Unidos y China, generando una presión creciente sobre los sectores estratégicos de recursos naturales y en el endurecimiento de las políticas fronterizas. En este contexto, la cooperación securitaria implicará más asistencia militar y policial, reformas regulatorias rápidas para facilitar concesiones extractivas y campañas culturales conservadoras en pos de legitimar un orden social tradicional. Las señales tempranas de este escenario incluyen la firma de acuerdos de seguridad, la aprobación de leyes express en materia de recursos críticos y la proliferación de discursos que cuestionan la diversidad y los derechos sociales. El escenario de escalada, posible en momentos de crisis, se distingue por un aumento de los incidentes diplomáticos y la aplicación de sanciones selectivas contra gobiernos percibidos como desalineados, así como por la injerencia en asuntos internos de los países de la región. La ampliación de estados de excepción y la criminalización de la protesta social se convierten en mecanismos de control político, mientras que la legislación antiterrorista se utiliza para perseguir movimientos sociales y organizaciones comunitarias. Las señales tempranas de este escenario incluyen vetos en foros internacionales, cierres de ONG acusadas de injerencia, y un uso más amplio de marcos legales restrictivos. Finalmente, el escenario de contención, menos probable pero deseable, plantea un reequilibrio con marcos de derechos y una cooperación focalizada en temas como el clima y la salud. En este horizonte, se garantizaría la consulta previa en proyectos extractivos y se fortalecerían programas sociales con financiamiento internacional. Las señales tempranas que podrían anticipar este escenario incluyen la incorporación de cláusulas de derechos en acuerdos comerciales, el aumento de fondos
destinados a programas de salud y educación, y la implementación de salvaguardas ambientales robustas. En conjunto, estos tres escenarios muestran que el futuro de la región dependerá de la capacidad de los movimientos sociales y de los gobiernos para disputar narrativas, resistir presiones externas y construir alternativas que prioricen la soberanía popular y los derechos colectivos frente a la lógica de seguridad y supremacía estratégica de Estados Unidos. Riesgos críticos transversales y umbrales de alerta. En el horizonte regional, los riesgos críticos transversales se convierten en señales de alerta que permiten anticipar el modo en que la estrategia de seguridad nacional estadounidense puede impactar en América Latina y el Caribe. Cada uno de estos riesgos refleja una tensión estructural entre soberanía, derechos colectivos y la presión externa por seguridad y competitividad. El riesgo de extractivismo acelerado se manifiesta cuando las reformas legales reducen los estándares de consulta previa y flexibilizan las licencias ambientales. En este escenario, el blindaje jurídico entre inversionistas y estados garantiza proyectos extractivos, sin considerar los derechos de comunidades indígenas y campesinas. El umbral de alerta es la aprobación de marcos regulatorios que priorizan la inversión sobre la protección ambiental y social. El riesgo de securitización y criminalización de la protesta aparece con la ampliación de facultades policiales y militares, el uso prolongado de estados de excepción y la tipificación amplia del terrorismo. Estas medidas convierten la protesta social en una amenaza a la seguridad nacional, legitimando la represión y debilitando el derecho a la movilización. El umbral se alcanza cuando las leyes permiten criminalizar cualquier forma de disidencia. El riesgo de externalización migratoria se evidencia en acuerdos de tercer país seguro, la instalación de centros de detención regionales y el aumento de métricas de deportación. Este proceso traslada la carga del control migratorio hacia países de tránsito, generando impactos humanitarios severos y vulnerando derechos básicos de las personas en movilidad. El riesgo de regresión en derechos sociales se concreta en la derogación o congelamiento de programas de educación sexual integral, salud sexual y reproductiva, memoria histórica y diversidad. El umbral de alerta es la institucionalización de políticas conservadoras que frenan avances en igualdad y pluralidad. Finalmente, el riesgo de captura narrativa se expresa en el dominio mediático de marcos antiglobalismo y contraideología de género, que se insertan en currículos escolares y campañas públicas. Este proceso busca moldear la opinión social hacia un horizonte conservador, debilitando las narrativas de derechos y diversidad. En conjunto, estos riesgos configuran un mapa de vulnerabilidades que exige vigilancia constante y respuestas articuladas desde los movimientos sociales y las comunidades, para evitar que los umbrales de alerta se conviertan en realidades consolidadas. Una misma matriz de dominación. Con lo que hemos podido apreciar respecto de la ESN 2025, es evidente que ésta constituye una actualización de una misma lógica de dominación, que bajo distintas formas históricas produce desigualdad y persigue a quienes encarnan la posibilidad de un mundo distinto. Reconocer la continuidad, patriarcado, capitalismo, colonialidad y tecnofeudalismo nos permite entender que la transformación no puede limitarse a reformas parciales, sino que exige disputar las estructuras materiales, sociales, económicas e ideológicas que sostienen la opresión. Para dejar clara la conexión entre patriarcado, capitalismo, colonialidad y tecnofeudalismo, conviene insistir en que no son sistemas separados, sino caras distintas de una misma matriz de dominación que se actualiza históricamente y se expresa tanto en la persecución de las disidencias como en la subordinación de diversos sectores subalternizados. El patriarcado organiza jerarquías de género y sexualidad, imponiendo la heteronormatividad como norma social y política. El capitalismo hace que esas jerarquías sean funcionales a la acumulación, explotando cuerpos y trabajo bajo lógicas de mercado. La colonialidad asegura que estas formas de opresión se reproduzcan en clave racial y geopolítica, subordinando pueblos enteros y legitimando la idea de que ciertos grupos son inferiores o prescindibles. El tecnofeudalismo, como fase contemporánea, intensifica estas dinámicas mediante el control digital,
la vigilancia y la captura de datos, reforzando desigualdades y disciplinando subjetividades. Lo que cambia entre cada uno de estos sistemas es la forma histórica de la dominación, pero el núcleo sigue siendo la producción de desigualdad estructural y la persecución de quienes cuestionan el orden establecido. Las disidencias sexuales, los feminismos, los pueblos indígenas y los sectores subalternizados son perseguidos pues encarnan la posibilidad de un mundo distinto, que rompe con la lógica de acumulación, jerarquía y control. Por lo anterior, la transformación de esta realidad trasciende a políticas identitarias o reformas superficiales y apunta a las estructuras materiales, sociales, económicas e ideológicas que sostienen la dominación. Disputar el modelo extractivista y laboral del capitalismo, desmontar las narrativas coloniales que legitiman la subordinación, desarticular el patriarcado que organiza las jerarquías de género y enfrentar el tecnofeudalismo que controla la vida a través de plataformas digitales. Respuestas estratégicas y coordinación regional. Las respuestas estratégicas y la coordinación regional frente a la presión de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense requieren un entramado de acciones que combinen alianzas sociales, marcos jurídicos, autonomía financiera, inteligencia cívica y disputa narrativa. No se trata de respuestas aisladas, sino de un tejido articulado que permita a los pueblos y movimientos de América Latina defender sus territorios, derechos y soberanía frente a la lógica de seguridad y extractivismo. En primer lugar, las alianzas multisectoriales son fundamentales. Conectar pueblos indígenas, feminismos, sindicatos, sectores de educación y salud, junto con las disidencias sexuales, permite construir una defensa común frente a la presión extractivista y securitaria. Estas alianzas pueden cristalizarse en pactos de incidencia que incluyan protocolos de consulta previa y cláusulas sociales en contratos públicos, asegurando que las comunidades tengan voz y capacidad de veto en proyectos que les afectan. El litigio y la regulación proactiva constituyen otro eje clave. Anticipar reformas legales, presentar recursos y utilizar estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia interamericana fortalece la capacidad de respuesta jurídica. La creación de un observatorio regional permitiría emitir alertas tempranas y ofrecer plantillas de acción rápida para movimientos sociales y comunidades en riesgo. La autonomía financiera es igualmente decisiva. Diversificar fondos mediante cooperación europea, regional y filantropía local, junto con microfinanzas de movimiento y consorcios temáticos, asegura independencia frente a condicionamientos externos. Una cartera de proyectos con métricas e indicadores de impacto social y climático puede demostrar resultados concretos y atraer apoyos sostenibles. La inteligencia cívica y de datos aporta capacidad de monitoreo. Un sistema de alerta temprana con indicadores sobre seguridad, migración, extractivismo y regresión de derechos permitiría elaborar tableros trimestrales y reportes de riesgo por país y subregión, ofreciendo insumos para la toma de decisiones estratégicas. Finalmente, la narrativa y la comunicación son esenciales para disputar el sentido de la soberanía. Frente al discurso de Estados Unidos primero, es necesario reivindicar una soberanía popular, territorial y de cuidados, sustentada en evidencia y campañas coordinadas. Materiales narrativos, vocerías conjuntas y alianzas con medios populares e investigadores pueden contrarrestar la captura conservadora del debate público. En conjunto, estas respuestas estratégicas configuran un marco de acción regional que no solo busca resistir la presión externa, sino también fortalecer la capacidad de los pueblos latinoamericanos para definir su propio destino en clave de derechos, justicia y autonomía.